Amados hermanos. Bien, amados hermanos, la gracia, la paz y la misericordia de Dios sobreabunde en sus corazones. Mi nombre es Fernando y es un placer estar nuevamente con ustedes en esto que hemos titulado La Biblia y su mensaje, ¿no? La Biblia y su mensaje. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar sin más. Más adelante voy a estar volviendo a leer los mensajitos, los saludos, mis amados hermanos, pero a estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, continuamos, mis amados hermanos. Bienvenidos, bienvenidas, la Biblia y su mensaje, ¿no? La clase número 1 hablamos acerca de la Trinidad, ¿no? Vimos un punto importante partiendo de lo básico que es la Biblia, ¿no? Y decíamos que la Biblia es el conjunto de libros, agrupación de libros, ¿no? Que se dio en el Concilio de Trento y que la Biblia es la manera en que Dios quiso y quiere comunicarse con el hombre, ¿no? Ahora vimos también, os recordemos la clase anterior que vimos preguntas importantes, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿No? Hablamos también de lo que es la naturaleza, la esencia divina de Dios, ¿no? Y fue muy importante entender esto para que posteriormente podamos entender que tenemos en esta, subsistiendo en esta naturaleza, en esta esencia divina, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son, que se diferencian, ¿no? Que hay que entender que son tres personas subsistiendo en una misma naturaleza, ¿no? Entonces, muy importante que entendamos también eso, ¿no? Por eso decíamos, tenemos un solo Dios, ojo, no somos triteístas, tenemos un solo Dios en tres personas. Nosotros somos monoteístas también, ¿no? Tres personas subsisten, comparten una sola esencia o una naturaleza divina. Por eso decimos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, ¿no ve? Y aquí la famosa imagen que todos conocemos, ¿no? Entonces Dios sería la naturaleza divina, la esencia divina, ¿no? Que ya vimos qué atributos tiene, ¿no? Entonces vimos que Dios es un ser de espíritu, un ser personal y un ser viviente, ¿no? Espíritu porque no se puede ver, personal porque tiene intelecto, voluntad, emociones, decisiones, ¿no? Un ser viviente porque existe y vive para siempre y eternamente, ¿no? El yo soy, el que soy, Jehová, el único Dios, es el nombre de las tres personas de la Trinidad, de manera que Jehová es el nombre de Dios. Y como nuestro Dios subsisten en esta esencia tres personas, Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Entonces, esto ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Muy bien. Vamos a ingresar a la clase número 2. Vamos a ingresar a la clase número 2. Les pido que puedan compartir, les pido también que puedan ahí dejar sus saludos, reaccionar, para que estos videos tengan apoyo también. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, clase número 2, el pecado. El pecado. Continuamos, o mejor dicho, avanzamos. El pecado. El pecado, mis amados hermanos, es un tema también importante dentro de la Biblia, en el cual va a girar también la Biblia. ¿No? ¿Por qué? Porque la Biblia va a dar la solución a este mal que es el pecado, ¿no? Que comenzó en el huerto del Edén ya de manera humana, en el sentido de que la naturaleza humana, los seres humanos, fuimos dañados con este pecado, ¿no? Pero que obviamente comenzaría en un corazón, ya saben cuál, ¿no ve? Entonces, amados hermanos, el pecado es un tema importante en la Biblia, a la cual la Biblia le va a dar solución, ¿no? Por eso hablamos de rescate, de restauración, de restitución, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que se ha perdido, hay algo malo que ha pasado, ¿no? Y de eso también se trata el Evangelio, ¿no? Recuerde que Evangelios son buenas noticias, un mensaje feliz, ¿no? Entonces, para que sea evidente o sea más plenario el mensaje feliz, la buena noticia, el Evangelio, hubo malas noticias, ¿no? Hubo noticias tristes, noticias que desgarraron, corrompieron a la humanidad, ¿no? Y esa noticia triste es el pecado ha ingresado al mundo y por tal al mismo hombre ha sido manchado por el pecado. Pero partamos de un concepto fundamental. ¿Qué es el pecado? Concepto entonces, mis amados hermanos.
Aunque el concepto es vasto y amplio en todas las escrituras, vamos a desarrollar este concepto en lo más relevante, que es en cuanto al pecado. Pecado es rebelión contra Dios. Este es el concepto más alto del pecado, que es una desviación completa a los designios y la voluntad de Dios. Si podremos tal vez resumir todo lo que dijimos acá, es que el pecado es una afrenta directa con Dios. En Isaías 1:2 dice que yo creé a los habitantes, pero ellos se han desviado de mis designios. Yo creé, yo los formé, pero todos se han desviado, ¿no? Algo que también Pablo en Romanos 3:23, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 diría, confrontando la realidad del ser humano, tanto de judíos como gentiles, que todos están bajo pecado porque todos han pecado y están alejados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el problema es el pecado, y el pecado ha dañado el corazón del hombre, ha dañado la vida del hombre, ha dañado el carácter del hombre, y por culpa del pecado, ¿no? El hombre está apartado de Dios, destituido de Dios, y en ese pecado, en esa vivencia de pecado, el hombre está afrentando directamente contra Dios. Recuerde que el pecado va a tener un alejamiento por la santidad de Dios, que es uno de sus atributos que vimos la clase anterior. Entonces, el concepto más alto que sabemos que es amartía, ¿no? Que es errar en el blanco, ¿no? Desviarse. En realidad, el pecado es una afrenta directa contra Dios, ¿no? Es una rebelión directa contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios exige santidad, porque Dios nos demandó una vida según su voluntad, acomodada o amoldada a sus designios, que son santos, perfectos y justos. Pero el pecado hace lo contrario, de manera que cuando el hombre ha pecado, peca y sigue pecando, está afrentando, está desobedeciendo, está siendo rebelde directamente contra Dios el Creador, ¿no? Entonces, de todo pecado es una afrenta directa contra Dios, ¿no? ¿Dónde comenzó el pecado? Su origen, ¿no? Consultando Ezequiel 28, 11 al 19, ¿no? Vemos que Lucifer fue quien introdujo el pecado en el universo. Y dice el texto, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Dónde comenzó el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? Bueno, como raza humana se originó en el Edén, eso nadie duda. Se originó con nuestros padres Adán y Eva, porque esa es una sola raza. Somos raza humana, no hay otra raza. Solamente tenemos una sola raza, es la raza del ser humano, y todos tenemos esa misma raza, ¿no? Ahora, esta raza tiene un principio, nuestros padres Adán y Eva. De igual manera, el pecado que ahora el ser humano tiene en su naturaleza pecaminosa fue producto de que nuestros padres Adán y Eva pecaran. Entonces, el pecado en un inicio para el ser humano fue con nuestros padres Adán y Eva. Pero antes de que nuestros padres Adán y Eva pecaran, ¿dónde se originó el pecado? Y la Biblia nos refleja que comenzó en Satanás. Comenzó en el llamado querubín Lucifer. En realidad, ¿en dónde comenzó el pecado? En el corazón de Lucifer. Ojo, que Dios no creó a Lucifer pecador. Dios no hace eso. Dios creó a Lucifer como los demás querubines, como los demás ángeles, como los demás serafines, arcángeles. Lo que pasa es que el pecado comenzó en el corazón de Lucifer. ¿Y qué es pecado? El pecado del orgullo, de afrentar contra Dios, de querer ser igual a Dios. Por eso dice, ¿no? Ezequiel, subiré hasta tu trono, dice, ¿no ve? Porque Lucifer quiere ocupar el lugar de Dios. Entonces, la voluntad, ¿cuál fue de Dios al crear a los ángeles, a los querubines, a los ángeles, a los arcángeles? ¿Cuál fue la voluntad? La voluntad de Dios fue para ellos, que ellos le alaben, le glorifiquen y que estén a su servicio, porque Él los ha creado. Pero de esa voluntad, un personaje llamado Lucifer no quiso obedecer. ¿Y dónde empezó esa duda? ¿Dónde empezó ese corrompimiento en el pensamiento? Desde su corazón. En su corazón dijo, ¿cómo yo soy tan hermoso? Yo puedo ser como Dios. Y quiso subir al trono de Dios, donde es el tribunal celestial, donde ahí en la cima está el mismo Dios. Ahora Lucifer dijo, yo puedo ser como Él.
¿no? Y se ha enaltecido su corazón a causa de su hermosura. Y eso es lo que pasa en la vida del hombre también, ¿no? El hombre se mira a sí mismo, mira que no necesita de Dios, mira su vida, mira el mundo creado y dice, bueno, yo voy a vivir mi vida. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es un alejamiento, una afrenta, una rebeldía directamente contra la voluntad de Dios. Dios creó a Lucifer para que lo alabe, para que sea el guía de las alabanzas en cuanto a Dios, pero él quiso, ya no quiero alabar a Dios, yo quiero ser alabado, ¿no? Entonces comienza el pecado en el corazón de Lucifer. ¿Y qué es pecado? Rebelión contra Dios, afrenta contra Dios. Y dentro de ese término podemos ampliar muchas cosas: orgullo, vanidad, mentira, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo parte en el corazón de Lucifer, ¿no? Y según lo que Jesús añadiría y algunos profetas, Lucifer fue arrojado a la tierra, ¿no? Fue arrojado como consecuencia de eso, pero también él no se vino solo, ¿no? Él con eso que empezó a engañar, como diría Jesús en Juan, ¿no? Él es el mentiroso desde el principio, él fue el homicida desde el principio, es el padre de la mentira. Entonces, no es que la mentira vino en el corazón del hombre, la mentira empezó en el corazón de Lucifer. Por eso Lucifer, o ya conocido con varios nombres y títulos en la Biblia, es el enemigo de Dios, ¿no? Aquel personaje que va a ser el rival de Dios. No porque Dios tenga un rival a su altura, no, sino que él va a querer siempre imitar a Dios, va a querer estar contra su voluntad, va a querer truncar los planes de Dios. Y a lo largo de la historia bíblica y de la historia humana, Satanás o Lucifer ha intentado hacer mucho de eso. Así que ya entonces entendemos, ¿qué es el pecado? Una rebelión contra Dios, una afrenta contra Dios, desobedecer la voluntad de Dios. ¿Cómo quién? Como Lucifer. Lucifer, te creé a ti para que me sirvas, para que me alabes, para que me adores. Hermoso estás, lleno de sabiduría, eres muy, pero muy sabio. Y yo te creé para que me alabes. Y Lucifer, ¿qué dijo? No, ya estoy cansado de alabar. Yo quiero ser Dios. Yo quiero recibir esa alabanza. Esa alabanza que Dios solamente se merece, yo también la quiero recibir, diría Lucifer. Entonces, así arranca el origen del pecado en el corazón de Lucifer. Muy bien. Entonces ahora ya entendemos por qué en el jardín del Edén fue la serpiente quien utilizó Satanás o Lucifer para poder engañar. Mentir. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces estamos viendo conceptos, ¿no? El pecado, ahora su origen. Ya vimos eso, ¿no ve? Entonces vamos a trazar 3 puntos importantes aquí. Y si tú gustas, anótalo, ¿no? Pero aquí está quedando grabado. El pecado y Satanás, el pecado y el hombre, y el pecado y Dios. Y con eso vamos a concluir el estudio del día de hoy. Recuerda que estos son mensajes de la Biblia que son trascendentales e importantes, aunque cada uno de estos mensajes se puede desglosar gran cantidad de temas y subtemas, pero recuerda que estos estudios solamente son algo básico, pero fundamental, mis amados hermanos, como lo que vimos en el tema de la Trinidad. Así que una vez entendiendo el concepto de lo que es hamartía o pecado, una vez entendiendo cómo se originó el pecado en el corazón de Lucifer, entramos al punto número 1, el pecado y Satanás. Bueno, Satanás ahora se le conoce ya por el concepto de esta palabra. Recuerde que Satanás no es un nombre, Satanás es un título, ¿no? Muy bien, amados hermanos, este ser creado, desde su pecado, se volvió el enemigo de Dios. ¿Desde cuándo se volvió el enemigo de Dios? Desde su pecado. ¿Y dónde comenzó su pecado? En su corazón. En su corazón. Y empezó a engañar, empezó a ganar adeptos, ¿no? Quiso el ser Dios. Y esa es la historia de la Biblia. Satanás quiere siempre ser Dios. Quiere tener un pueblo como Dios lo tiene. Quiere tener la autoridad como Dios la tiene. Quiere que el mundo entero le alabe como tendría el mundo entero que alabar a Dios, pero por culpa del pecado no hace eso, sino que se gloría a sí mismo. Y Satanás ha inventado muchos caminos, cuando solamente hay un solo camino para llegar al Padre.
Entonces Satanás es quien inició el pecado. ¿Dónde? En su corazón. Y desde ese momento se volvió en el enemigo de Dios, ¿no? Quien quiere imitarlo y tener todo lo que él tiene. ¿Ve lo que te dije? En todas las escrituras, el querubín protector se vuelve en el enemigo destructor. Qué interesante eso, ¿no? Déjame repetir. En las escrituras, el querubín protector se vuelve en un enemigo destructor, queriendo destruir los planes de Dios, queriendo destruir al pueblo de Dios, queriendo destruir el mensaje de Dios. Hemos visto, vamos a ver mucho del enemigo de Dios a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Pero recuerde que aunque le ponemos el título de enemigo, Dios siempre sigue siendo superior. Amén. Muy bien. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y vamos a ver 4 títulos que le da la misma Biblia, o en este caso el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan Amado, ¿no? Abran sus Biblias. Apocalipsis capítulo 12, mis amados hermanos. Apocalipsis capítulo 12. Y con esto nos vamos a la Biblia. Muy bien. Ahí está nuestra Biblia digital y vamos a leer. ¿Qué texto les dije? Apocalipsis capítulo 12, verso 19. Y mira los títulos que le da el apóstol Juan, ¿no? Porque aquí los resume. Estos títulos ya lo hemos visto a lo largo de la Biblia, solo que acá lo vamos a ver un poco más centrado, o sea, más ya estructurado. Ahí, todos juntos, ¿no? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Mira. Y fue lanzado fuera, ¿no? Y fue lanzado fuera. Primer título, el dragón. Un título de Lucifer. La serpiente antigua. Otro título de Lucifer, que se llama Diablo, ¿no? ¿Y qué más? Satanás. Estos títulos, mis amados hermanos, ya lo hemos visto a lo largo de la Biblia. Porciones de la Biblia se refieren a Lucifer como el dragón, como la serpiente, como el diablo y Satanás. Ahora es muy importante que usted entienda que estos no son nombres propios, no es el nombre de Satanás. ¿Cuál es el nombre de Satanás que es un título? Lucifer, ese es el nombre que le ha dado Dios. Por lo tanto, él tiene ese nombre. Se llama Lucifer, ese es su nombre propio. Pero tiene títulos, tiene títulos. Y qué interesante que la Biblia le da títulos que describen su carácter. Lo mismo pasa, mis amados hermanos, en el caso de Dios. Dios también tiene títulos, ¿no? Tiene muchos títulos Dios, en hebreo y también en el contexto griego, hablando ya del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, nuestro Dios tiene su nombre propio. ¿Cuál es? Yo soy el que soy, o Jehová, ¿no? Ese es su nombre de él, pero tiene títulos, ¿no ve? El Shaddai, Adonai, son títulos, ¿no? El Redentor, Dios provee, ¿no? Entonces todos esos títulos hablan del carácter de la persona, hablan del estilo de vida de esa persona, ¿no? Los títulos siempre hablan y reflejan el carácter de la persona. Lo mismo va a pasar acá. Estos títulos, el gran dragón, la serpiente, el diablo, Satanás, son títulos que muestran o el carácter, la conducta o el obrar de este individuo. En este caso, ¿quién sería? Lucifer. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? El pecado y Satanás. Muy bien. ¿Satanás qué es? No es el nombre de Lucifer. No es el nombre. ¿Qué es? Un título. ¿Como cuál título? Como diablo. ¿Diablo qué es? Título. ¿El serpiente antigua qué es? Un título. ¿El gran dragón qué es? Un título. En 1 Pedro se le va a decir el león rugiente. Es un título. Entonces cada título, cada comparación que están hablando de ese personaje, quieren identificar carácter de ese personaje. ¿Por qué le dice eso? Porque algo quiere enseñarnos de ese personaje, en este caso de Lucifer. Entonces estamos aprendiendo, ¿no, mis amados hermanos? Qué bueno. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que estos son títulos. ¿De quién? De Lucifer. ¿Y quién es Lucifer? El que ha sembrado en su corazón, iniciado en su corazón, el orgullo, la desviación, la rebelión contra Dios. Muy bien. Entonces, anote ahí 4 títulos según Apocalipsis capítulo 12, verso
9. El gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Vamos a ver un poquito de eso, ¿les parece? Así que si están con cuadernitos, apuntaos, apuntaos. Muy bien. Apunten lo que se les va a decir. Volvemos a la diapositiva y entramos en esto. Título número 1. El gran dragón. Bueno, esto nos indica su carácter y poder destructivo. Daniel 7:7, Apocalipsis 12:4, Apocalipsis 12:12 y Apocalipsis 12:15 nos van a mencionar al enemigo de Dios con este título, el gran dragón. Ahora, no significa que cuando Apocalipsis dice un gran dragón con 7 cabezas, su cola era tan larga que arrastraba las estrellas, etc., no se refiere que literalmente el enemigo es así, sino que le está dando esa simbología, esa figura, ese título de gran dragón, porque está indicando su carácter, así como un dragón es fiero, ¿no? Que destruye cuando abre su boca y empieza a lanzar su llama de fuego, un aliento de fuego. Así tiene un poder destructivo. Y Daniel también lo va a comparar en su visión de las 4 bestias, ¿no ve? Con un ser destructivo que tenía las pezuñas. O sea, y tanto que Daniel dice, estaba espantado yo por las visiones de mi mente, dice. Entonces, estos simbolismos del querubín, que es Lucifer, nos indica su carácter despiadado, ¿no? Destructivo, arrasador. Entonces se está presentando a este hombre llamado Lucifer con el título, con la simbología del gran dragón, por lo que va a pasar en Apocalipsis. Recuerda que él va a ir a matar, a destruir a la simiente de la mujer, que sería el pueblo de Israel. Va a ir contra todo y los va a matar. Ya Jesús antecedería eso en Mateo 24, cuando diría, cuando veáis que se siente la abominación desoladora, huid, porque van a querer matarlos y los van a perseguir mucho. Entonces, mira que el título siempre va a significar la actitud, el carácter que va a tener este hombre a lo largo de la historia. En este caso, en Apocalipsis, por el final de los tiempos, ¿no? Punto número 2 o título número 2, la serpiente antigua. Por primera vez se menciona a la serpiente antigua y se lo atribuye a Satanás o a Lucifer. Esto en un sentido teológico en relación a la derrota de Satanás anticipada desde el Génesis 3, 14 al 15, ¿no? Entonces, la serpiente antigua, no hay duda que hay una conexión con lo que ha pasado en el Génesis. Y qué importante, porque recuerda que a Génesis y Apocalipsis van a tener un cumplimiento porque por el inicio del pecado y por el fin del pecado también. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero mira qué interesante este título, la serpiente antigua. ¿Por qué le dice eso? Por lo que pasó en el Génesis. Y recuerda que Apocalipsis está llegando a la conclusión del trama. ¿Cuál trama? El fin del pecado. La restauración completa del mundo entero y de la creación de Dios. Qué hermoso saber eso, ¿no? Pero mira estos títulos. Título número 3, Diablo. Este es otro de los títulos de Lucifer, del querubín que se ha rebelado contra Dios. Su significado es calumniador, engañador, mentiroso, adversario. Es el más grande personaje que inicia y practica estas 3 características con astucia. ¿Qué hace? Calumnia, engaña, miente. Anota eso. Entonces, por ejemplo, a mis amados hermanos, los judíos entendían que esta palabra se le podía decir a alguien que era calumniador, y eso era natural, porque diablo no le estás diciendo el enemigo de Dios, no, le estás diciendo que él es un calumniador, eso es diablo, ¿no ve? En esta antigüedad se decía diablo, ¿por qué? Porque eres experto en calumniar. Eres experto en engañar. Por eso Jesús les dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, porque las mentiras de él ustedes creen y practican, porque él es mentiroso desde el principio. Y cuando Jesús confronta a los judíos, a los fariseos tocante a eso, ¿qué título usa para Lucifer? Diablo. ¿Te das de cuenta, mi amado hermano? Estos 4 títulos los vamos a ver a lo largo de la Biblia. Pero tú tienes que entender en qué momento se está usando, porque cuando veamos el contexto en el cual se está usando estos títulos, claramente nos habla del carácter de Lucifer, de la obra de Lucifer, ¿no? Y del poder destructivo que tiene Lucifer. En este caso del obrar, diablo. ¿Por qué diablo? Porque eres calumniador, porque eres engañador, porque eres mentiroso. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, hoy en día,
Si alguien es experto en mentir, mentiroso, mentiroso, tú diablo eres. Ah, ¿me estás comparando con Satanás? No, 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 no. Diablo es un título, simplemente. Diablo, ¿quién es? El mentiroso. Ah, ¿no ve? Ah, qué interesante, ¿no? ¿Cuántos de aquí han pensado que diablo era el nombre del enemigo de Dios? A ver, pongan ahí en los comentarios. Pongan ahí en los comentarios. ¿Cuántos de ustedes han pensado que diablo era el nombre propio del enemigo de Dios? A ver, pónganlo ahí en los comentarios. Oh, hermano, yo siempre he pensado que diablo ha sido siempre el nombre del enemigo de Dios, decía, ¿no? No, diablo es un título. ¿Qué significa? Calumniador, engañador, mentiroso, ¿no ve? Así que cualquier persona que sea experta en engañar es un diablo, ¿no ve? Como aquí en mi país pasó un estafador, una estafadora, perdón, una mujer que ofrecía terrenos, departamentos. ¿Y sabes cuánta gente ha engañado? Más de 1000 personas ha engañado con un documento que ella tenía de que era propietaria según de algunos terrenos, lo ha vendido y la gente ha pagado. Cuando la gente se entera que nunca ha sido dueña de esa persona, que solamente ha falsificado documentos. ¿Cómo le diríamos a esta persona? Diablo. ¿Por qué? Porque diablo es calumniador, engañador, mentiroso. Y este tipo de persona que sería eso también, calumnias, engañas, mientes a las personas. Ah, entonces diablo es un título que indica que apunta que el carácter de una persona, el obrar de una persona. Muy bien, en este caso la Biblia utiliza diablo, serpiente antigua, gran dragón. ¿A quién? ¿Aplicado a quién? A Lucifer. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Ah, mira, el pecado y Satanás, estamos aprendiendo, ¿no? Qué bueno. Pero nos falta un cuarto título. ¿Cuál sería ese cuarto título, mis amados hermanos? ¿Mm? Exacto, ¿no? Satanás. Satanás. Su significado es adversario, opositor, enemigo, acusador. Mira, qué diferente. ¡Wow! Pero yo pensé que Satanás y diablo era lo mismo. No. ¿Qué es diablo? Calumniador, engañador, mentiroso. ¿Y qué es Satanás? Adversario, opositor, enemigo, acusador. Ah, wow. Estas cosas tenemos que aprender. Ah, entonces cuando alguien te pregunte, a ver, ¿tú eres cristiano? Sí. Quiero preguntarte algo. ¿Dónde se originó el pecado? Y tú ya le vas a decir, se originó en el corazón de Lucifer. Él abiertamente quiso ser como Dios. No porque Dios le haya creado así, sino porque ahí en su corazón empezó todo eso. ¿Pero por qué empezó? Porque él vio su belleza, él vio su hermosura y quiso ser como Dios. Mira, todo parte de algo externo. Por eso, amado hermano, lo externo, lo físico, lo material siempre lleva a la desviación. ¿No es cierto? Ah, entonces eso fue lo que pasó. Y tú le vas a decir, pero eso no queda ahí. Este personaje se llama Lucifer y es uno de los querubines. Muchos piensan que ese ha sido el líder de los querubines, de los 4 querubines. Eran 5. Muchos estudiosos piensan que él, Lucifer, era el líder de los querubines. ¿No? Entonces tú le vas a decir, ¿sabías que este personaje tiene 4 títulos? ¿Cuáles son? El gran dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás. Son títulos que se le ha dado a este personaje. ¿Y qué significa Satanás? Su significado es adversario, opositor, enemigo, acusador. Satanás no solamente es el mayor enemigo de Dios, sino también, subraya eso. Ah. ¿Por qué es diablo? Porque miente, porque es padre de mentira. ¿Y por qué la Biblia le llama a Satanás? Porque es el mayor adversario de Dios. ¿Pero de quién más? Del mundo. Y eso es lo que a veces no vemos. Las personas que viven en este mundo no lo ven. Antes nosotros tampoco no lo veíamos, ahora lo entendemos bien. Satanás es el enemigo del mundo, porque el mundo fue creado para Dios, las personas fueron creados para Dios, pero el enemigo Satanás no quiere eso. Por eso Satanás es el enemigo de Dios y el enemigo también del mundo. Ah, qué bueno eso, ¿no? Qué bueno saber eso. Ah, entonces lo mismo pasa a cualquier persona que es un adversario, que es un opositor. ¿Qué se le dice? Satanás. ¿No ve? No.
No es común, ¿no? En nuestra época, no es común. ¿Te imaginas? Al opositor, ¿no? Del gobierno, por ejemplo. Soy el opositor del gobierno. Ah, eres Satanás, le vas a decir. ¿Qué van a pensar? Me estás ofendiendo, te va a decir, ¿no? No, es que Satanás significa simplemente opositor. Es como decir opositor, ¿no? Es como cuando alguien se va a enfrentar en un ring, ¿no ve? En un ring, en una pelea. ¿Y quién va a ser con mi enemigo me voy a enfrentar? Mi némesis, le vas a decir, ¿no ve? Y ya no le vas a decir enemigo, ni némesis. ¿Qué le vas a decir? Me voy a enfrentar con mi Satanás. Raro es para nosotros, ¿sí o no? Raro es, ¿sí o no? Algunos ya están diciendo, eso le voy a decir no, no, hermano, no, no, no. No, mi amado hermano. Satanás, Satanás significa adversario, opositor, enemigo, acusador, ¿no? Algunos ya están pensando, en la casa tengo un adversario. En la casa vivo con mi adversario, con mi opositor. Gracias, hermano Fernando, ya sé lo que le voy a decir. No, no, mis hermanos, ya ve. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿no? Bueno, estos títulos, mis amados hermanos, se le aplican a Satanás, ¿no? Pero también se le puede aplicar a toda persona, aunque en nuestro contexto, en esta etapa de nuestra historia humana, no, pues hermano, ya sería raro decir, no, se van a molestar, ¿no? Se van a molestar. Hola, Satanás. No, no, no. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, este título se le da a Pedro, ¿no? Jesús lo utiliza este título. ¿Recuerda lo que le dice en Mateo 16? Cuando Mateo responde, ¿no? Perdón, sí, no Mateo, perdón, Pedro. Pedro responde, ¿no? ¿Y quién dice la gente que yo soy? Bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y más adelante, ¿qué le dice Jesús? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de gentiles y que muera. ¿Y qué dice Pedro? Oh, tal cosa no te acontezca, Señor, tal cosa no te pase, mi maestro, mi rabino, le dice, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, ¿sí o no? A ver, leeremos ese texto. Vamos, ¿ya? Vamos, vamos. Hermanos, ustedes y sus cosas, se pasan, hermanos, ustedes, se pasan. Mateo 16, muy bien, Mateo 16. Mateo capítulo 16. Abran sus Biblias ahí. Mira cómo el mismo Jesús va a utilizar este título. Mira, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿No? Acá está. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y se ha muerto y resucitar al tercer día. Está anunciando Jesús su muerte. Pero mira lo que va a pasar con nuestro amigo Pedro, ¿no? Con nuestro hermano Pedro, en ese entonces un discípulo inmaduro, ¿no? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir, a insistirle. ¿Qué le decía? Diciendo, mira, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Eso le estaba diciendo Pedro, que esto no te pase. ¿Qué cosa? Que mueras y que seas entregado y todo eso, que eso no te pase. No. Pero ¿qué le dice Jesús? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate delante de mí. Ahí está. ¿Qué le dijo? Satanás, le dijo, ¿no? Ahí está. Muchos han interpretado este texto, es que Satanás estaba controlando la mente de Pedro. No, mis amados hermanos. No, es que Satanás le estaba diciendo en su orejita, Pedro, dile esto, así, ¿no? No, mis amados hermanos. En esta escena de Mateo 16 no está Satanás como lo conocemos como Lucifer. No está el enemigo de Dios. En esta escena Pedro es Satanás. No es que Satanás entró al cuerpo de Pedro. No es que Satanás le estaba cuchicheando ahí en la orejita a Pedro, ¿no ve? No sé cómo se da en tu país, pero aquí se dice así, ¿no ve? Como murmurar, susurrar, dile esto. No, eso no es la interpretación correcta. En este pasaje, ¿quién es Satanás? Pedro. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué significa? Opositor. Se está oponiendo a los planes de Dios. Jesús, ¿qué había dicho? Es necesario que yo muera y que resucite al tercer día. No, que esto no te acontezca. Les reconvenía, dice,
Aparte, le insistía, no, que no te pase, no hagas esto, no vayas allá. Y ahí, ¿qué estaba haciendo Pedro? Se estaba oponiendo a los planes de Jesús. Entonces, ¿Pedro qué era? Satanás, pues, mis amados hermanos. ¿Ve? ¿Cómo entender el significado? Nos ayuda a comprender mejor la Biblia, ¿sí o no, mis amados hermanos? ¿Sabían eso? ¿Qué les pareció este dato? ¿Qué les pareció ese dato? A ver. ¿Qué les pareció? Déjenme ahí en los comentarios. ¿Sabían este dato? De que Satanás no es el nombre propio del enemigo de Dios, sino que es un título que significa, mis amados hermanos, adversario, opositor. Y en esos momentos, cuando Jesús ya había dicho que iba a morir en la cruz, Pedro se ha vuelto un Satanás. Pedro se ha vuelto un Satanás. Porque ¿qué ha dicho? Que no te acontezca, mi Señor, que no te pase eso. Y Jesús, aléjate de mí, Satanás, opositor, le está diciendo. ¿Lo entendieron? ¿Ve? Entonces, comprender un poco de los títulos que se menciona la Biblia tocante a este personaje nos ayuda a comprender mucho mejor. Espero que estén aprendiendo, mis amados hermanos. Compartan estos estudios, déjenos sus comentarios, enseguida los leemos y por favor, reaccionen para que estos videos puedan ser de mucha bendición a otras personas. ¿Bien? Entonces, mis amados hermanos, hemos visto la relación del pecado con Satanás, inicia en su corazón y él desde ese entonces es el enemigo de Dios, el adversario de Dios, el mentiroso, el calumniador, y ya su obra final en la etapa de la tribulación va a ser un poder destructivo, va a perseguir, ¿no? Entonces claramente vemos el antógono de la Biblia, ¿no? El adversario, el némesis, Satanás. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que aunque Dios ha ido obrando a lo largo de la historia humana, Satanás también. Mira, de la par, la historia humana ha continuado. Dios ha ido obrando. Amén, gloria sea al Señor por eso. Pero también Satanás ha ido obrando. Por eso hay dos reinos, pues, mis amados hermanos. Muy bien. A ver, vamos a entrar a ver eso. Pero antes, vamos a los saluditos, hermanitos. Mira lo que hoy llevas a aprender. ¿Cómo estás, mi hermana? A ver, vamos a ver a los saluditos. Ahí está mi hermana Zina, mi hermana Maribel, mi hermana Mari López. Hola, mi hermana. Hola, mi hermano Michael, mi hermana Cristian, mi hermanito Marco. Un abrazo, mi hermano, hasta Ecuador. Mi hermana Marta, un abrazo hasta México. Mi hermano Ernesto Olmos, un abrazo hasta La Paz, hasta acá nomás. Mi hermana Nelly. Hola, mi hermano Hermelinda. Ahí está mi hermano Emilio, saludos mi hermana Susana. Dejen sus saludos. Mi hermana Mari López dice, yo creía que Satanás entró en la persona de Pedro y la hermana se jala los cabellos. ¿Qué hice? Dice, ¿no? No, pues hermana, malos estudios, por eso no escuchen a los reformados. Tengan mucho cuidado con los reformados, tengan mucho cuidado, con mucho respeto a nuestros hermanos reformados, pero tristemente muchos pasajes se equivocan, muchos pasajes, ¿no? Y eso que no hablamos. ¿Les gustaría hablar un día de los nefilines en Génesis 6? De los nefilines, ¿no? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿No ve? Ahí tienen una respuesta muy controversial nuestros hermanos reformados, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí, escríbame si le gustaría que toque el tema de los nefilines de Génesis 6, ¿no? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Realmente han nacido gigantes? ¿O eran setitas? ¿Cuál es la respuesta correcta, no? Ahí podemos avanzar muchos temas tocante a eso, ¿no? Pero muy bien, déjenos sus saludos, déjenos sus comentarios, déjenos desde qué país nos escucha y por favor comente estos estudios, mis amados hermanos. Muy bien, ahora sí. Continuamos. Entonces, mis amados hermanos, Satanás va a tener un reino. Entonces, ¿qué estamos viendo? Vamos un momento a nuestra pizarra, mis amados y mis amadas hermanas, bienvenidos a todos. Estamos en clase número 2, la Biblia y su mensaje. Hoy el tema es el pecado. Muy bien, entonces vamos a nuestra pizarrita y ¿qué vamos a entender? Que en la historia, ¿no? En la historia humana, esta sería la historia humana desde que comienza, desde la creación hasta nuestros días, ¿no ve? Vamos a colocar 2024, ¿ya? Nuestros días, ¿no ve? Obviamente ya esto con el año 0, desde que Jesús vendría, ¿no ve? Aquí vamos a colocar creación. Muy bien, creación.
Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? ¿Mm? ¿Qué sería esto? La historia humana, ¿no? La historia humana, la historia humana. Haciendo este gráfico para que lo entendamos. Muy bien, la historia humana. Entonces, mis amados hermanos, la historia humana ha ido conduciéndose, ha ido trazándose a lo largo del tiempo, ha existido generaciones, ha pasado todo lo que sabemos por la historia, ¿no, mis amados hermanos? Pero a la misma vez que la línea histórica humana estaba siguiendo su curso, se estaba obrando también dos líneas a la par. Y esto, mis amados hermanos, es muy hermoso verlo. Les animo a que vean mi estudio que está en YouTube y dice las dos líneas. Está en el curso de Introducción al Antiguo Testamento. Y ustedes van a entender cómo ha habido siempre dos líneas en este mundo, ¿no? Y estas dos líneas van a producir el obrar de dos personajes importantes en la Biblia. En este caso, mis amados hermanos, el obrar, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, junto con la historia humana, ¿quién ha estado obrando? Dios. Dios. Dios ha obrado. Y eso es claro en las Escrituras. Cómo Dios ha obrado eligiendo a un hombre, ¿no? Cómo Dios ha obrado eligiendo a un pueblo, pactos, promesas, enviando a su Hijo. Entonces, a la par de la línea humana, mientras los seres humanos estaban siguiendo su curso, Dios estaba obrando. Dios estaba obrando también. Pero también estaba obrando ¿quién? Este personaje del cual estamos hablando el día de hoy, mis amados hermanos. El día de hoy. El día de hoy, ¿no? ¿Quién sería? Lucifer. O vamos a colocarle su nombre, ¿ya? Diablo. Su título, perdón. Diablo. También ha estado obrando, mis amados hermanos. Eso es lo que no tenemos que dejar de ver. También ha estado obrando. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que en este mundo, estas dos líneas se han mantenido. El obrar de Dios y el obrar de Satanás, del diablo, del enemigo de Dios. Por eso en este mundo existimos dos tipos de personas. Se lo dice Jesús en Mateo 13, contando la parábola de cizaña. Los hijos del malo y los hijos del reino. Los hijos del reino fueron sembrados por la buena semilla. Pero los hijos del malo, ¿quién dice? Lo puso el enemigo. Dice, ¿qué dice Jesús en Mateo 13? Este es el diablo, le dice. ¿Ve? ¿Ve cómo Jesús está utilizando los títulos? Entonces, mis amados hermanos, no hay que negar que en este mundo también está operando el poder del enemigo, el poder de Satanás. Por eso Pablo diría que el Dios de este mundo, apuntando a qué? Al enemigo, a Satanás, al diablo, ¿sí o no? Entonces, mis amados hermanos, en este mundo hay dos reinos, pues, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Muy bien, espero que hayan entendido esto. Mira, están obrando los dos. Pero al final, y en eso concluye Apocalipsis, ¿no ve? ¿Cómo concluye Apocalipsis, mis amados hermanos, mis amadas hermanas? ¿Cuál de estas dos líneas va a vencer? ¿Cómo concluye Apocalipsis? Y esa es la victoria, pues. ¿Cuál de estas dos líneas va a vencer? Esta línea va a vencer. La línea de Dios, el obrar de Dios será el vencedor. Y Satanás sufrirá una derrota. Ah, mira, qué hermoso es entender la Biblia. Ah, entonces la Biblia está contando una historia, pues, amados hermanos. No se pierdan lo que se viene más adelante. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Entonces, entendiendo esta gran verdad, mis amados hermanos, y no hay que negar esta verdad, por eso nosotros no estamos aquí. Nosotros, hermanos, los cristianos no estamos para truncarle el gobierno de Satanás, para atar a Satanás, para pisotear a Satanás. Esas son prácticas y enseñanzas no bíblicas, humanas. Cuando si en tu iglesia están pisoteando, están atando a Satanás, lo están insultando, tú dile, hermano, estás mal.
Dios está permitiendo el obrar de Satanás. Dios está permitiendo el reino de Satanás. ¿Por qué? Porque al final va a ser atado, al final se va a pisar su cabeza, al final va a ser echado al lago de fuego. Ahora, en esta etapa, en esta esfera temporal, Dios está permitiendo que Satanás esté obrando también, pues mis amados hermanos. Entonces, la iglesia no está llamada a atar, a destruir, a matar a Satanás. La iglesia está llamada a resistir a Satanás, mis amados hermanos. Tenga mucho cuidado con los predicadores que escuche. La iglesia es a donde asiste. No está llamada la iglesia a matar, a atar, a pisotear, a quitar a Satanás cosas. No, ¿qué es eso? Es mala enseñanza, mala práctica. Salga de esas mentiras. La iglesia está llamada a estar firme, a resistir al enemigo. Muy bien. Dios colocó en su mano el acabar, el pisar, el destruir y el echar al lago de fuego a Satanás. No está en nuestras manos, está en la mano de Dios. Entonces, ¿qué vamos a entender? Hablando de este mundo, pues mis amados hermanos. Hablando de este mundo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, vamos a dibujar aquí un mundo, ¿ya? Perdón, es que un poquito con el teclado es diferente, distinto, ¿no? Mira, aquí estamos dibujando nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo, ahí está, pues, ya saben, ¿no? ¿Qué continente tiene que brillar? Muy bien, ahí, ¿no? Disculpe mi dibujito ahí, pero para que más o menos se entienda, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, este sería el mundo, ¿no? O nuestro planeta Tierra. Mundo. Entonces, según lo que estamos viendo hace un momento, ¿qué estamos comprendiendo? Que en este mundo, mis amados hermanos, están ¿dos qué? Dos reinos, ¿no? Están dos reinos. Y eso es lo que tienes tú que entender, ¿no? En este mundo están dos reinos, ¿no? ¿Cuál será el mandatario, díganme ustedes, de este reino? Vamos a colocar aquí el reino. Vamos a colocar su cabecilla. ¿Quién sería? Satanás. Tomándole este título de enemigo, ¿no? Satanás. Entonces, Satanás tiene un reino. Sí, ¿y dónde está? En este mundo. Muy bien. Pero también tiene Dios su reino. También está acá. Y este reino tiene también su pueblo. ¿No ve? Entonces Dios está gobernando a través de Cristo, a quien se le ha dado la autoridad del gobierno de este reino. Muy bien. Entonces ambos tienen reinos. Entonces el reino, ¿cómo se llamará el reino de Satanás? A ver, les pregunto a ustedes. Tiene un nombre en la Biblia. ¿Qué nombre le da la Biblia al reino de Satanás? A ver, los leo en los comentarios. Hermanitos, escriban. ¿Qué nombre le da la Biblia al reino de Satanás? Donde Satanás está gobernando, donde Satanás está haciendo sus maquinaciones y su sistema bien arraigado. ¿Cómo le da? ¿Qué título le da la Biblia a este reino? A ver. Los leo. ¿Qué reino le da? ¿Cómo se llama su imperio? Eso, muy bien. Su imperio, la Biblia le da un título. ¿Cómo se llama? No es infierno. Por si acaso, Satanás no está en el infierno. Es otra mala enseñanza. Satanás no vive en el infierno. ¿Qué título le da al imperio de Satanás, al reino de Satanás en este planeta, la Biblia? Ahí estaba el chanchullo acá. ¿De qué tenemos que alejarnos, dice la Biblia, pues, a los cristianos? No améis, por ejemplo, Juan. ¿Qué dice en el capítulo 2, 17 de su epístola? No améis ni las cosas que están en él, porque los deseos y la vanagloria provienen de él. Ya les he dado. Ahí está. Ya está cerca. Ahí está mi hermano Marquito. Ahí está mi hermano Maribel. Eso, mi hermana Brisa. Muy bien.
El nombre, el título del reino, ¿cuál es? Mundo, pues, mis hermanos. Mundo. Ese es el título de su imperio. Él está gobernando este mundo. Pero dentro de este mundo, miren aquí la pizarrita, dentro de este mundo también hay un remanente, un reino. Vamos a dibujarlo acá. Mira, el mundo entero está siendo controlado por Satanás. Él es el Dios de este mundo, Dios en minúscula por si acaso. ¿Y su reino cómo se llama? Mundo. Por eso la Biblia dice, no amen al mundo, aléjense del mundo, no se comparen con el mundo los va a odiar. ¿Por qué dice eso? Porque ese es el gobierno de Satanás, mis amados y mis amadas hermanas. Entonces, dentro de este mundo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, en este mundo, Dios y Cristo tienen un reino, también tienen reino, ¿no? Y este reino, este pueblo, al cual está gobernando Cristo, ¿no? Este pueblo sería la iglesia, ¿no? La iglesia. Ahora está gobernando Dios a través de su iglesia. Este es un reino espiritual, espiritual. Y este es un reino material, físico. Muy bien. Estamos aprendiendo. Hermano, entonces, en este mundo, ¿están obrando tanto Dios como Satanás? Sí. ¿Y Dios lo permite? Sí. Al final lo va a destruir, pero Dios lo está permitiendo. Pero también hay dos reinos, el reino material, el reino espiritual. Este reino material, ¿cómo se llama? Mundo. ¿Y quién es el que encabeza este reino? Satanás. ¿Y el reino espiritual cómo se llama? La iglesia. A ese reino tenemos que pasar. A ese reino. Muy bien. A ver, vamos un momento a la Biblia. Y les voy a mostrar con la Biblia lo que está pasando. Mira, vamos un momento a ver, déjenme recordar. Colosenses, es que también tienen que entenderme, pues hermanos, la edad, ya, no pasen van. Colosenses. Mira cómo va a reflejar la Biblia lo que te estoy diciendo. Colosenses 1. Ay, no. A ver, Colosenses 1. Ahí estamos. Mire lo que va a pasar. A ver, déjeme recordar. Acá está. Mira lo que dice el texto. Quiero que pongan mucha atención a lo que dice el texto. Pongan mucha atención. Mira. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el poder de las tinieblas, y trasladado, ¿dónde? Mira, ha habido un traslado, ¿sí o no? Y trasladado, ¿qué dice aquí, mis hermanos? Al reino de su Hijo, Jesucristo. ¿Ve? El reino sumergido en las tinieblas, donde está este mundo, pero el cristiano ya no está en este reino. Está en el reino de su Hijo amado. Entonces, ¿Cristo tiene un reino? Sí. Y mira aquí la palabra está en presente. Les ha trasladado. No dice les trasladará. No dice que será en un futuro. Habla de que ya hemos sido trasladados. Por eso, este reino es la iglesia, pues, mis amados hermanos. Volvemos a la pizarrita. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Y con esto vamos a entender lo que viene a continuación. Muy bien. Espero que estén aprendiendo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas en Cristo Jesús. Y miren lo que vamos a aprender. Entonces, un hombre ha nacido en este gobierno. Ha nacido en el reino del mundo. Pero cuando Dios llega a su vida y cree el Evangelio y se entrega al Señor Jesucristo, de este mundo terrenal físico ha pasado al reino de Cristo, y es un reino
espiritual. Y aquí ya no está, ¿no? Ya no está. ¿Ve? ¿Ha habido qué cosa entonces? Ha habido un traslado. Ha habido un traslado. De un reino a otro reino. Ahora, en este reino, ¿quién era su amo? ¿Vendido a quién estaba? A Satanás. Ahora que está en el reino espiritual, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza, donde Cristo es la autoridad, donde Cristo reina, entonces, ¿quién ahora sería su nuevo Señor? Cristo. Ah, entonces hay dos reinos. ¿En cuál estás tú, hermanito? Espero que estés en el reino. A ver, respondan, hermanos. ¿En cuál están ustedes? ¿En cuál reino están ustedes? ¿En el reino del mundo o en el reino de Cristo? A ver, ¿en cuál reino están? ¿En cuál reino? Escriban. ¿Dónde están? Como dice esto Colosenses, ¿no ve? Nos ha trasladado. ¿Pero de qué manera? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que pasó. O sea, tantas cosas han pasado por nuestra salvación, hermanos. ¿Cuántos beneficios tenemos por ser salvos, amados hermanos? Por eso la salvación es un regalo de Dios que glorifica a Cristo y solamente a Cristo. Gracias a Cristo tenemos perdón de pecados. Gracias a Cristo tenemos la muerte en el pecado. Gracias a Cristo hemos sido libertados del poder del pecado. Y gracias a Cristo estamos en el reino de Cristo, de su Hijo, del Padre y de su Hijo amado Jesucristo. Gloria sea al Señor. Mi persona está en el reino de Cristo, donde mi amo, mi Kyrios, mi Señor, es Cristo mi Salvador. Ese es el reino de Cristo. Por eso, ¿qué dice? No miren el reino del mundo, no, material físico. El reino de Cristo es espiritual, eterno. Qué hermoso, ¿no? Muy bien, espero que estén aprendiendo. Dejen los comentarios, ¿están aprendiendo o no? Enseguida los voy a leer, ¿no? Enseguida los leo, mis amados y mis amadas hermanas en Cristo Jesús. Continuaremos, ¿les parece? Mira, este punto nada más ha sido tan deslumbrante. Este punto nada más ha sido hermoso aprenderlo, ¿sí o no? Sabíamos, pero hemos profundizado un poco más. Por eso no se pierda la clase 3, donde vamos a tocar un tema precioso también. Pero continuemos con el tema del día de hoy. El pecado. Saludos a todos los que me están mirando, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, ¿no? Saludos a todos los países que nos están mirando, que Dios los bendiga y que sigamos aprendiendo. Comparte estos videos para que sean de mucha edificación para otras personas. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Un saludo desde mi país, Bolivia, para todos ustedes, mis amados hermanos. Un siervo inútil delante del Señor para el beneficio del pueblo del Señor, para que ustedes puedan aprender de lo que Dios también me ha enseñado a mí. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Continuamos entonces. 2. El pecado y el hombre. El pecado y el hombre. Ingresa tras la desobediencia de Adán. Ahora los hijos e hijas de Adán nacen con esta naturaleza, separados de Dios, que es la naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa le lleva al hombre a rebelarse a Dios en 3 áreas: sus acciones, sus actitudes y su naturaleza. Repito, esta naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestro padres Adán y Eva, nos lleva a rebelarnos contra Dios en nuestras acciones, en nuestras actitudes y en nuestra naturaleza. Una naturaleza que ha sido caída, ¿no? El pecado ingresó por un hombre, quien escuchó la voz de su mujer. Consecuencias de ese pecado, la muerte ingresó en la vida del hombre. ¿Pero qué es la muerte? La muerte que Dios anuncia a Adán es la separación de Dios con el hombre, que le lleva a no vivir para Dios, pues el pecado poco a poco fue llevando a los hombres a un desconocimiento de Dios, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es el pecado tocante a la vida del hombre, no? Y aquí vamos a entrar un poquito en divergencias, ¿no? Tal vez en algunos conceptos que no lo teníamos tan claro. ¿Cómo entró el pecado? Y muchos dicen, ¿no ve? Por la culpa de Eva. A ver, voy a responder. Ahora sí los voy a leer. Hermanos, respondan. ¿Quién desobedeció? ¿Ah? ¿A quién le echamos la culpa?
¿A Adán o a Eva? A ver, las hermanas que están ahí, todos los que están, nos están viendo más de 15 personas, creo, aquí también en las redes sociales nos están viendo en vivo también. A ver, ¿quién fue la culpable o el culpable? ¿Fue Adán o fue Eva? A ver, respondan en los comentarios, respondan. ¿Quién fue? ¿Fue Adán? ¿Fue Eva? A ver, mientras aquí los voy leyendo también, ¿no? Eso, ahí está mi hermana Nelly Roldán, mi hermana Maribel Gutiérrez, ¿no? Mi hermana Brisa, mi hermano Marco, Noé, Josué, hermana Melissa, Estrella, Maribel, ¿no? Chipán Emilio, Nelly, Walda, Amalia Martínez, mi hermana Mari López. A ver. ¿Quién? Mi hermana Susana dice, Adán, dice. A ver, Adán. No, como nosotros. Las Evas no, dice. A ver. ¿Quién? Mi hermana Brisa, Eva, dice, ¿ve? Ahí está. Me gusta. Hay oposición. Va a haber debate. Vamos a debatir, ¿ya? Por si acaso voy a abrir TikTok y ahí debatimos. ¿Quién fue, el hombre o la mujer? A ver, los leo. Mi hermana Brisa, Eva, mi hermano Emilio dice Adán, mi hermano José dice, no sé, dice, no opino, no digo nada, dice, ¿no ve? Por no meterme en problemas, dice. Mi hermana Melinda dice Adán, dice, ¿quién será Adán? Adán, ¿no? Adán. Mi hermana, ahí está, corrigió Adán. Mi hermana Adán, dice, ¿no? Entonces sí, a veces se escucha que fue esto Eva, pero en realidad, mis amados hermanos, por culpa de quien se introdujo el pecado, aunque los dos tuvieron una responsabilidad, pero recae más por Adán, de manera que el culpable de manera específica fue Adán. ¿Por qué? Pero ¿acaso, hermano, Eva tampoco pecó, falló? Sí, ambos pecaron, de eso no hay duda, pero recuerda que Adán no pecó siendo engañado. Eva sí, ¿no? Por eso lo va a decir Pablo, ¿no? Va a decir que Eva no fue engañada, sino que Eva fue engañada por Satanás, pero Adán pecó de su propia cuenta, ¿no? Adán pecó de su propia cuenta, ¿no? Vamos a leer dos textos ahí. Vamos a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos ahí. Primera Timoteo, capítulo 2. Vamos ahí. Ahí está nuestra Biblia. Y mira lo que dice Primera Timoteo, capítulo 2, verso 14. Verso 13 vamos a leer, ¿ya? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Mira. Y Adán no fue engañado. ¿Pero qué? Dice, ¿cómo que Adán no fue engañado? Sí, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que el pecado ingresó por este hombre, Adán. ¿Y por qué se libra la mujer Eva? Porque Eva tuvo que ser engañada para recién pecar. Pero Adán no fue engañado, no fue seducido como Eva por la serpiente. Adán, de su propia voluntad, él pudo haber dicho, Eva, ¿por qué comiste de ese árbol? Sabes que es una prohibición de parte de Dios. Pero no, Adán recibió la manzana, no la manzana, fue el fruto del árbol, no sabemos si fue una manzana, no sé, quién sabe qué fruto será. Pero recibió el fruto y comió, ¿no ve? Comió, entonces nadie le engañó, nadie le sedujo con mentiras como pasó con Eva. Entonces el pecado ingresó por Adán. Y eso lo va a decir Pablo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Mira lo que dice el verso 12, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? ¿Dice por una pareja? No. ¿Dice por Eva? No. Por un hombre. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, pues ante la ley había pecado en el mundo, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea,
del que iba a venir, que sería el postrer Adán. Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, el pecado ingresa por la vía de este hombre, ¿no? Nuestro padre Adán, quien de manera voluntaria pecó y así el pecado fue ya una naturaleza ya en el hombre. Nacimos con naturaleza pecaminosa. Ojo que acá muchos también hablan del pecado original, ¿no? Para mí no es un buen término porque el pecado original es como si naciéramos pecadores, ¿no, hermano? El hombre no nace pecador. El hombre nace con naturaleza pecaminosa, que es muy diferente, amados hermanos. Por eso algunos de los reformados, ¿no? Como nuestro hermano, nuestro amado pastor Miguel, Sugel, van a hablar, MacArthur, van a hablar de que el bebé puede ser, el bebé que muere se va directo al infierno. Lo dice Miguel Núñez. ¿Por qué? Porque ellos piensan que han heredado el pecado original. O sea, el bebé que nace ya es pecador. Pero es una mala comprensión, no enseña eso la Biblia. Además, eso afrentaría el carácter de Dios. No, amados hermanos. El bebé, el niño, el ser humano nace con naturaleza pecaminosa, no siendo de condición pecadora. Muy diferente, así que hay que tener mucho cuidado. Nosotros enseñamos que un bebé recién nacido, un bebé de 1 año, ¿te parece justo eso a ti? Que muera un bebé de 1 año por un accidente, no sé, por una enfermedad. Que muera un bebé de 1 añito tan inocente. Según la teología de los reformados, se va al infierno porque ha heredado el pecado original. Pero según la Biblia, no. Ahí Dios interviene. ¿Por qué? Porque ese bebé no ha cometido pecado. Ha nacido con la naturaleza pecaminosa, sí, pero no es pecador. Por eso, ese bebé está en inocencia. Además, Jesús va a comparar al niño con la inocencia, porque de los niños es el reino de los cielos. Hermano, estamos viendo aquí algo muy diferente, pero muy bien. Tenga mucho cuidado con lo que usted escucha. Muy bien. No hay pecado original como tal. Para mí no es un buen término, ¿no? La verdad es que el hombre nace con naturaleza pecaminosa. Pero vamos a entrar a eso. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Vamos a nuestra pizarrita, mis amados hermanos. Vamos a nuestra pizarrita y con esto vamos a finalizar, mis amados hermanos. Con esto vamos a finalizar. Muy bien, te voy a explicar esto. ¿Qué es el pecado? Muy bien, así que vamos a la pizarra. A ver, ahí está. ¿Qué es esto? Van a decir, Dios mío, ¿qué es estas cosas que estás haciendo? Jeroglíficos. No, hermanos, monolitos. No. Esto era una explicación. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, muy bien. Vamos a colocar acá Dios. ¿Ya? Dios. Aquí está Adán. ¿No? Y aquí está el fruto. Vamos a colocar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien. Entonces, Dios ha dicho, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Morirás. ¿No ve? Esta es la determinación de Dios. El día que comas de este árbol, Adán, ciertamente morirás. Muy bien. Entonces, Adán come del fruto y muere. Morirás, ¿sabes qué es? Esto es una separación de Dios, con Dios. Separación. El hombre se ha separado de la comunión con Dios. El hombre se ha alejado de Dios. El hombre ha tomado un propio camino. El hombre se ha desviado. ¿Ve? Entonces, ¿qué le está diciendo Dios en pocas palabras? Adán, el día que comas de este árbol, tú te vas a alejar de mí. Tú te vas a separar de mí. Tú te vas a desviar de mí. Y un hombre separado de Dios, alejado de Dios, desviado de Dios, está en contra de Dios. Vive en rebeldía contra Dios. Entonces, el día que Adán comió del árbol, pasó todo esto y la determinación, ¿cuál es? Pecador. Pecaste. No cumpliste mi voluntad. Te has separado. Muy bien. Ahora, esta es la naturaleza. Vamos a cambiar de colorcito, mis hermanos. Esta es la naturaleza pecaminosa.
Esta es la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando Adán, mis amados hermanos, cuando Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, ay, qué bonitos son mis dibujos, ¿no? Voy a vender cuadros, creo. Cuando Adán y Eva, cuando Adán y Eva empezaron, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, empezaron a tener hijos, lo dice Génesis 5, ¿no? Génesis 5, que los hijos nacieron a la imagen y semejanza de Adán. Ya no dice a la imagen y semejanza de Dios, es decir, en santidad, sin pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando Adán y Eva, ya después de haber pecado, ¿no? Después de tener la sentencia de morirás, de estar separados, alejados, desviados, por eso también se les expulsa del Edén, ¿no? Han heredado esta naturaleza pecaminosa. Todos sus hijos han heredado esta naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es eso? Apartados, alejados, desviados. ¿Por qué? Porque su espíritu ha sido separado de Dios, ¿no? No habla de una muerte física, habla de una muerte espiritual, alejados de la vida, alejados de la presencia de Dios, alejados de la voluntad de Dios. Entonces, esta descendencia ha nacido con naturaleza pecaminosa. Y una persona que vive separado de Dios, alejado de Dios, desviado de Dios, es un pecador. ¿Por qué? Porque no vive para Dios, porque vive pecando, ¿sí o no? Entonces, esa es la naturaleza pecaminosa. Muy bien. Todos nacen con naturaleza pecaminosa, absolutamente todos. Todos hemos nacido con naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nuestros padres han heredado. Por eso dice Romanos 5, ¿no? 5:12, ¿no ve? Porque por la transgresión, por la desobediencia de un hombre ingresó la muerte. ¿Y qué es muerte? Separación, alejamiento, desviación. Ahora, la separación o la muerte espiritual, consecuencia, ¿qué trae? La muerte física. El hombre va a morir en su físico también. Por eso, amados hermanos, todo parte del pecado. Entonces el hombre ha nacido de esa manera. Muy bien. Ahora, vamos a lo siguiente y con esto vamos a finalizar. El problema del hombre está en la raíz de este pecado. Del pecado de la naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa le va a llevar al hombre a vivir en un estado de incredulidad, de un estado de desviación, no solamente moral, sino también espiritual, delante de Dios. Y empieza a cometer pecados, empieza a vivir en pecados. Entonces vamos a comparar al hombre con un árbol. Muy bien, vamos a hacer esta analogía. Vamos aquí a dibujar un árbol, ¿ya? Este árbol representa al hombre, ¿ya? Para que entiendan todos ustedes, para que entiendan todos ustedes. Para que entiendan todos ustedes. Este árbol es el hombre y este árbol tiene frutos. Muy bien, tiene frutos. Entonces vamos a decir que este es un hombre pecador. Pecador. Muy bien. Hombre pecador. Lo estamos simbolizando con un árbol y ahorita vas a entender por qué. Muy bien. Como es un hombre pecador, esta figura del árbol va a dar frutos. ¿No ve? Por ejemplo, un fruto de un hombre pecador, ¿cuál sería? Ama la mentira. Mentira. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otros pecados? Adulterio también. Adulterio. ¿Qué más? Robo. ¿Ya? ¿Qué más puede haber? Hay mucho, ¿no? Idolatría. Idolatría. ¿Qué más? Borracheras, por ejemplo. ¿No? Borracheras. 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 Entonces, mira, estos son los pecados en los cuales vive el hombre.
por culpa de su naturaleza pecaminosa, que le desvía, que le inclina siempre a fallarle a Dios y comete los pecados. Varios pecados. En su vida ha hecho muchos pecados, muchos pecados. ¿Por qué? Porque este árbol es malo. ¿Y por qué es malo? Porque la raíz es mala. Entonces, estos pecados que el hombre comete son productos del pecado, de vivir en el pecado. Y el pecado es la incredulidad. Este hombre es incrédulo, mis amados hermanos. Incrédulo. Amados hermanos, lo que condena al hombre, vamos a dibujar acá. ¿Ya? Con esto vamos a entender un poquito mejor. La Biblia enseña que hay una condenación, ¿no ve? Que hay una condenación. Es el infierno. Infierno para los hombres pecadores. Esta es la condenación y posteriormente el lago de fuego. Aquí van a ir todos los pecadores, dice la Biblia. Todos los que han transgredido la ley de Dios o los designios de Dios o los mandamientos de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué pecado le lleva al hombre acá? ¿Qué pecado le lleva al hombre acá? No es el adúltero, no es la mentira, no es el robo, no es la idolatría, no es la borrachera. Lo que lleva al hombre a pasar su eternidad en este castigo es este pecado. Es que el hombre vive en incredulidad. El pecado que condena al hombre es la incredulidad, no los pecados. Por eso Pablo en Romanos va a decir, ¿no ve? Por culpa de el pecado. El pecado en singular, que es la incredulidad, lleva al hombre al castigo. Lleva al hombre a ser pecador. Lleva al hombre a vivir en pecado. Entonces, como el hombre es incrédulo, va a vivir haciendo pecado. Sus obras van a tener mucho pecado. Va a vivir haciendo mentira, adulterio, robo, idolatría, borrachera, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, para ir finalizando, no ataca esto. Por eso, como creyentes, no debemos atacar los pecados, debemos atacar el pecado. Este pecado ataca el Evangelio y le dice al hombre, ya no seas incrédulo, ya no seas incrédulo. Ahora sé ¿qué cosa? Creyente. Ahora es creyente. Eso es lo que hace el Evangelio. Cambia el estado del hombre de incredulidad ¿a qué? A creyente. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo. Cambia desde la raíz, cambia desde su interior. Entonces, como esta persona ya es un creyente, por ende, mis amados hermanos, y mis amadas hermanas, ¿cómo van a ser sus frutos? Diferentes. ¿Por qué? Porque la raíz ya ha cambiado. Porque la raíz ya es diferente, sus frutos van a ser diferentes. Va a vivir en fe, va a amar la misericordia, ¿no? Va a amar el evangelismo, va a amar el orar, va a amar el leer la palabra. Entonces todo parte de acá. La raíz, esto es la clave, esto es la clave, la raíz. Entonces este hombre pasa de ser un pecador a ser un hombre salvo. ¿No? Entonces mira lo que pasa en la vida del hombre. El hombre inició con su naturaleza pecaminosa, pero recuerda lo que dijo Jesús, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces, como el hombre ha sido salvo, ya no es parte de la condenación del infierno, ahora tiene un nuevo lugar de destino que es la vida eterna. Muy bien. Entonces, la comunión con Dios ha sido restablecida. La comunión con Dios ha sido restablecida. ¿No ve? Aquello que le separaba a Dios con el hombre, había un muro que separaban, y este es el pecado que el hombre hacía. El pecado. Como este pecado ya no está, ¿gracias a quién? Gracias a Cristo, mis amados hermanos, el hombre tiene acceso a Dios. El hombre tiene nuevamente comunión con Dios. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo. Ahora el hombre tiene vida, vida, vida.
eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna no es que vamos a vivir para siempre, hermanos. No, eso no es vida eterna. ¿Vida eterna qué es? Que tenemos comunión con Dios, que tendremos comunión con Dios para siempre y por siempre. La vida eterna es que ahora conocemos a Dios. Y si le conocemos a Dios, tenemos comunión con Dios. Esa comunión que se ha perdido, que se ha roto por culpa de nuestro pecado, del pecado que nosotros hemos cometido a lo largo de nuestra vida, Cristo ha rompido esa barrera y ahora tenemos comunión con Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 5. Ahora estamos reconciliados con Dios y el hombre nuevamente ha vuelto a la vida. ¿Qué vida? Vida espiritual. Ha resucitado, estaba muerto espiritualmente, ahora está vivo espiritualmente. ¿Y eso qué significa? Tiene conexión, acceso con Dios, ¿no? Vamos a un último texto y vamos a ver qué es la vida eterna. Juan, y con esto finalizamos, Juan capítulo 17, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Juan capítulo 17, vamos ahí un momento, y mira lo que dice. La pregunta, ¿cuál era? ¿Qué es la vida eterna? Acá está. Mira lo que Jesús dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Que le conozcamos a Dios. Y como una persona ha pasado de muerte a vida, ¿y esa vida qué es? Conoce a Dios. Así que vamos a finalizar con lo siguiente, mis amados hermanos. Y quiero que miren todos aquí adelante. Cuando Adán pecó, ha muerto espiritualmente. No había comunión con Dios. Dios lo ha echado del huerto del Edén porque es un pecador. Y el pecado afrenta la santidad de Dios. Pero cuando Cristo vino, dijo, yo les voy a dar vida y vida en abundancia. Es más, vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? El pecado les ha separado de mi Padre. Pero yo vine a restablecer esa comunión. ¿Te imaginas cómo Adán hablaba con Dios? ¿Cómo Adán tenía la presencia de Dios juntamente con él en el huerto del Edén? ¿Cómo Adán podía comunicarse con Dios? Esa misma relación que tuvo Adán en el Edén antes de pecar es la misma relación que ahora tenemos nosotros como hijos de Dios por adopción. Tenemos vida eterna. Amados hermanos, la vida eterna no se va a disfrutar en un futuro. La vida eterna se disfruta ahora. ¿Por qué? Porque podemos llamarle Abba Padre y Él nos llama hijos por adopción. Gracias a Cristo. Empieza a disfrutar tu vida eterna. La comunión con Dios. Ya no estás más alejado de Dios. Ya no estás más destituido de Dios. Ahora estás en la presencia de Dios. Y Hebreos 4 dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. La vida eterna es que hemos vuelto a tener una comunión, una conexión, una relación, una comunicación con nuestro Padre Dios. Gracias a Cristo. ¿Y por qué es vida eterna? Porque esa relación nunca se va a perder. Eternamente y para siempre, desde el momento que te has convertido, tú serás hijo de Dios por adopción para siempre. Qué hermoso eso, hermanos. Y Él será tu Padre eternamente y por siempre. Y cuando llegue el fin de los tiempos, iremos a morar, a vivir bajo la presencia de Dios para siempre. Esa es la vida eterna que el Hijo vino a prometer. El pecado ha corrompido todo. El pecado ha ensuciado muchas cosas del universo, de la creación, del ser humano, del mundo animal, del mundo físico terrenal. Pero Dios un día va a restablecer las cosas. La redención del mundo será un hecho real. La redención de la creación también. Pero Dios quiso antes redimirnos y rescatarnos a nosotros. Si usted es un creyente o una creyenta, dé voces de alegría, de cánticos de júbilo, porque usted ha nacido de nuevo. Ahora el pecado ya no se enseñorea más de usted. Ahora usted está en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Vamos a leer los últimos comentarios y con eso nos despedimos, mis amados hermanos. Nos despedimos. Esto ha sido la clase del día
de hoy, mis amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. A todos, saludos, saludos, saludos a todos. Mi hermanos, mi hermana, saludos a todos, mi hermanas, los que están conectados. Que Dios los bendiga. Hermana Emilio, Brisa, Josué, Melinda, Maribel, mi hermana Brisa, mi hermana también Nelly, mi hermana Cristina, Rina, María López. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un tercer encuentro donde vamos a tocar la salvación. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Compartan nuestros videos y que sea de aliento para todos ustedes. Bendiciones. Que el amor de Cristo, la gracia de Dios y la unión del Espíritu Santo esté sobre ustedes. Bendiciones, mis amados hermanos.